Tal, profesor? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, profesor doctor Carlos? Doctor Ricardo. Bueno, en primer lugar, antes de empezar esta pequeña conversación, quisiera mandar un saludo a todos los compañeros que me están viendo y darles de acá fuerza para la situación que estamos pasando como el COVID-19 que está arrasando el país, pero como usted dice, doctor, nosotros vamos a salir de todo esto, vamos a salir triunfante. El tema que mayormente quería abordar es un tema muy importante porque nos refleja a los administradores en el tema de salud, ¿no? Es un campo, para los administradores al menos un campo nuevo, los administradores no están entrando mucho en este campo. Ahora, antes de comenzar este tema, yo quisiera definir la definición de objetivos. Eh, Tanto el sector público como el sector privado tienen dos objetivos diferentes. Desde ahí es donde un administrador tiene que partir. El sector público mayormente brinda un servicio social, pero con un fin, su objetivo es un fin social, mientras que el privado lo ve con un fin lucrativo. Desde esos dos puntos de vista es que tenemos que partir, ¿no? Entonces, el administrador que entra a una entidad pública se basa en protocolos y reglamentos, es un sistema burocrático que el Estado impone, mientras que en el sector privado la cosa es muy diferente, ¿no? Y por lo tanto, desde ahí hay que partir entonces, ¿no? Otro punto importante que quiero destacar es el tema del abastecimiento e infraestructura. El Estado, por ser su sistema burocrático, su capacidad de respuesta es demasiado lenta. No es como el sector privado, y eso lo hemos demostrado últimamente en el caso de la pandemia que estamos viendo en el Perú actualmente. Los hospitales han colapsado por ese motivo, porque la capacidad del Estado para afrontar una pandemia ha sido lenta solo porque su sistema burocrático no la ha permitido de esta manera. Otro tema que tengo que ver, el tema es cómo tiene que actuar un administrador frente a la pandemia, al menos el que le habla. Yo he tenido la experiencia de trabajar en una clínica o estoy laborando en una clínica y a mí me agarró fríamente, como se dice, ¿no? La pandemia no me lo esperaba. Yo, como estaba encargado del departamento de logística, manejaba mis datos estadísticos y lamentablemente yo tenía abastecimiento para el mes de mayo y junio. En solo 15 días la pandemia me deshizo todo ese dato estadístico, como algunos dicen, ¿no? El que pone en su foda, el que haya puesto la amenaza al COVID-19, olvídense, ¿no? Es un genio, pero nadie lo tenía como amenaza al COVID-19, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer un administrador cuando está en este tipo de situación? Si yo me baso como administrador trabajar al estilo del sector público, como se dice, estoy muerto. Acá el administrador tiene que ser eficiente en el sector privado. Hay una cosa que aprendí cuando yo manejaba antes recursos humanos. Yo no soy psicólogo, pero al menos tengo que saber los principios básicos de la psicología. Igual me pasa en el sector salud también. Tuve la oportunidad de aprender todo lo que es medicamento, medicina, todo con la experiencia misma, porque como le digo, ¿no? Esto no te enseñan en la universidad. El administrador acá tiene que ser eficiente en conocer al menos de medicamentos, al menos saber lo que sale de operaciones, al menos lo que sale de recuperación y todas esas cosas más. Ahí donde uno marca la diferencia, porque a uno le pagan por ser eficiente. Las empresas privadas mayormente que buscan eficiencia en una persona y el administrador tiene que estar preparado para eso, ¿no? En cambio, en el sector público es muy diferente. En el sector público tú tienes un protocolo, tú tienes normas y eso para mí me parece más fácil trabajar en el sector público que trabajar en el sector privado, porque en el sector público el Estado te da un presupuesto y ejecutas, mientras que en el sector privado tiene que, aparte que te da un presupuesto, lo tiene que ejecutar y tiene que hacerle ganar rentabilidad a la empresa. Si tú no cumples con esas metas, entonces no estás cumpliendo, porque como te di, como le volví a repetir en la primera parte, el sector privado, su finalidad es generar un bienestar social con un fin lucrativo, mientras que el sector público es genera un bien social y ahí queda, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería más o menos sobre recalcar el tema, ¿no? Los administradores en tiempo de pandemia, ahorita, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad también otro de que administradores que venían a mi centro de salud a trabajar, la mayoría no tenían esa capacidad de respuesta, desconocían del tema, no conocían los temas médicos. El que les habla mayormente aprendió, digamos así, con la experiencia, ¿no? Yo tenía que aprender sí o sí, porque cada vez que yo pedía ayuda o alguien nunca los encontraba. Y ese que tuve, profesores universitarios que entraron a trabajar en la clínica, que más se arrimaban, en vez de enseñarme a mí, yo tenía que enseñarles a ellos. Entonces, ya eso es lo que yo voy, ¿no? Por ejemplo, el tema del COVID,
yo tengo que estar abasteciendo, por ejemplo, el centro donde yo trabajo casi todos los días. Todos los días se presentan casos casuísticos. Como decir, no hay ni un día que yo no reniegue. No hay ni un día. Todos los días se presentan casos casuísticos. Y la capacidad de respuesta tiene que ser rápida y efectiva. Ustedes saben que salud es vida, no es una máquina. No trabajamos, acá nosotros trabajamos con seres humanos. Y por lo tanto, si uno no tiene una respuesta rápida, no es como dice, ¿no? Mi trabajo terminó a las 5:30, cierro mi oficina y me voy. No, acá tu trabajo no tiene horario de salida. Uno puede dejar al paciente ahí tirado o con la, digamos, no, un ejemplo, ¿no? Con la pierna rota o enfermados, no lo puedes dejar. Y ahora en épocas de pandemia, peor. Nosotros cuando empezamos el gobierno declaró el estado de emergencia el 15 de marzo, en solo 15 días nuestra capacidad de respuesta no la teníamos que contratar más personal, nuestro sistema logístico tuvo que aumentar, el mes de mayo y abril fue catastrófico para nosotros, como le digo, ¿no? Lo que trabajaba 8 horas, terminé trabajando 12 horas, a veces salía a las 9, 10 de la noche, y no solo creo que haya pasado en el Perú, sino en otros países también de la misma situación, ¿no? Entonces, yo quiero rescatar el sistema público en nuestro país, en el Perú mayormente es deficiente, no tiene esa capacidad de respuesta. No lo digo porque los médicos sean malos, sino que el mismo sistema burocrático lo está matando y es algo que nosotros tenemos que cambiar en el Perú al menos, ¿no? Y dar paso al sector privado. El sector privado, su capacidad de respuesta ha sido más rápida y se ha cuidado más y aquí que ha determinado que el gobierno en los últimos tiempos ha llegado también a que ha querido expropiar las clínicas, ¿no? Porque nosotros, como le digo, ¿no? Nosotros manejamos presupuestos y costos. El Estado no lo hace. El Estado lo hace bajo un reglamento de presupuesto nacional. El Estado tiene un fin social, por eso nosotros como entidad privada cuidamos las cosas, como entidad privada vemos las cosas de las empresas, sus costos y sus ganancias. El sector público no lo ve así. Un claro ejemplo de ello, ¿cómo le puedo repetir? ¿Por qué el sector público es deficiente? Vemos, por ejemplo, ustedes se habrán preguntado por qué hay boticas y farmacias bastante afuera de los hospitales. Mira, el ejemplo es simple, ¿no? Si hay hospitales que no pueden abastecer a un paciente que viene para un medicamento, porque el Estado dice, mi presupuesto para comprar paracetamol es tanto. Si al día 25 se me acabó el presupuesto, espérate el siguiente mes a que llegue el siguiente presupuesto para que tenga paracetamol. ¿Y qué hace el paciente? Dice, me tengo que comprar afuera. Y lo mismo pasa con el sistema de salud. El sistema de salud también pasa lo mismo. Si yo no tengo medicamentos, entonces lo que tengo que hacer es comprarlos por fuera. Es por ese motivo que existen farmacias y boticas en cantidades. Esas farmacias y boticas que están afuera de los hospitales y del Seguro Social y de las Fuerzas Armadas son los que viven de las deficiencias del Estado. Mientras que el sector privado es muy diferente. En el sector privado, si yo le digo a mi jefe, me da un presupuesto tanto y me dice, ¿sabes qué? Paracetamol cuesta, no tengo. ¿Tú crees que mi jefe me dice, está muy bonito que me votes a los pacientes? Ahí está la diferencia. Ahí, mientras que el sector público me importa un comino si vendo o no vendo, el sector privado sí. Tú tienes que vender y ganarme rentabilidad. Tú no vas a botarme pacientes. Tú, el paciente, se tiene que ser satisfecho con todas sus, una necesidad satisfecha. Es el término de marketing que nosotros usamos, ¿no? Por ese tema. Y por otra parte, también quisiera recalcar el tema del COVID. También los medicamentos contra el COVID también fueron para nosotros difíciles de conseguir. No, acá, por ejemplo, el Estado también se ve en la dificultad de que ellos tienen que cotizar, escoger más barato, mientras que el sector privado lo tiene que hacer buscando la calidad y una respuesta más rápida para conseguir las cosas. En este caso, uno de los problemas que nosotros hemos enfrentado es el tema de los EPPs, que no pudimos conseguirlos así fácilmente por el tremendo escasez que hubo. Ahora, desde el mes de abril y mayo, estuvimos recontra desabastecidos, pero al fin y al cabo nosotros tuvimos una respuesta muy rápida para poder encontrar las cosas. En junio un poquito ya entraron al mercado, el mercado se soltó, se están encontrando unas cosas y los productos se están encontrando y poco a poco se está restableciendo, ¿no? Los medicamentos contra el COVID, hay dos laboratorios en el Perú que ya están sacando ya la hidroxicloroquina de 200, tanto de 400 también, y la famosa ivermectina que ustedes habrán escuchado, ¿no? El primero apareció en fórmula magistral, ahora hay como 5 laboratorios que ya están sacando. El que les habla para el día 15 va a tener por lo menos la ivermectina de 10 mililitros, lo va a tener para el 15 de julio. A ver, un tema que quiero recargar también, el tema administrativo, como le repetía, ¿no? El administrador que entra a salud, yo pienso que las universidades deberían tener una especialización en este tema y no esperar como el que les ha hablado, que yo cuando entré
a trabajar a la clínica, yo casi no sabía mucho del cuerpo humano, que tuve que ponerme a repasar en YouTube el cuerpo humano, cabeza, troncos, extremidades, todo lo básico, para al menos saber, para al menos saber a dónde iba el medicamento. Porque si mi jefe se enteraba que yo no sabía, me decía, un caso, ejemplo que me pasó a mí fue lo siguiente, que una vez fui a mi jefe y le dije, ¿sabe qué? Necesito aciclovir de 400. Y él me dijo, ¿y tanto vas a comprar? Bueno, eso es lo que botan los datos. ¿Y tú sabes para qué sirve el aciclovir de 400? Yo le decía, no, no sé para qué sirve. ¿Ves? O sea que compras las cosas sin saber. Esa es la respuesta que uno se gana por no saber, con un administrador que no se mete de a fondo en el tema. Mínimo el administrador que entra a trabajar en salud tiene que saber al menos el principio activo de los medicamentos. Al que le sabe, al menos yo me conozco 275 principios activos que los aprendí con la práctica. Y no pasar este tipo de vergüenza como le he pasado, ¿no? Pero bueno, como se dice, ¿no? De las experiencias se aprende. El administrador en el sector privado tiene que tener una capacidad de conocer todas las áreas, tanto en el ámbito logístico como en el ámbito de servicios generales y principalmente con el ámbito asistencial. Tienen que saber, que es como le volví a repetir anteriormente, que es sala de operaciones, consultas externas, área materno, servicios de apoyo a la diagnóstica, servicios de ambulancia, el famoso ahorita lo que es planta de oxígeno, lo que se tiene que saber también en toda esa gama, el administrador lo tiene que saber, no será ingeniero, digamos, biomédico, pero al menos tengo que saber que un cilindro, cuántos metros cúbicos entra de oxígeno y por su tamaño. Eso es lo que mayormente lo que yo quería recalcar, porque yo he tenido otro claro ejemplo que cuando yo trabajaba en la clínica me mandaron un administrador que trabajaba en Almenara y la gran sorpresa es que también vino con la misma situación. Yo tengo esa política del sector público y la quise aplicar en la clínica privada. Al final el resultado fue un chasco tremendo. Un claro ejemplo de ello, ¿cómo aplicó el sector público? En el mes de julio, el presupuesto para este mes de julio es de 150.000 soles. Y ese presupuesto hasta el día 23 yo lo había ejecutado los 150.000. O sea, del 23 de julio al 30 de julio se quedó desabastecido de medicamentos la clínica. Y lo que yo recibí fue una gritada de primero de parte del gerente general, ¿no? Entonces yo le dije, yo no tengo la culpa de que tú me hayas mandado a ser administrador. Entonces ese caso yo mayormente quiero compartirlo con ustedes porque quiero que sepan que no es lo mismo llevar sector público que sector privado. Son cosas recontra diferentes. Y eso quisiera que todos los estudiantes de la César Vallejo o de las otras universidades de Brasil, de Colombia, sepan, no es lo mismo, es otro mundo. El sistema de salud es un sistema delicado, es un sistema, como le digo, es un negocio muy frágil, es que si, como dice, si tú me tocas, yo grito. Si no la sabes manejar muy bien, ni siquiera se metan, ¿no? En ese tipo de negocios. ¿Es un negocio rentable? Sí es rentable. ¿Es un negocio de futuro? Sí lo va a ser negocio de futuro. Si ustedes me preguntan, ¿por qué va a ser el negocio de futuro de la medicina? Yo sí apuesto por la medicina. ¿Por qué? Porque es el negocio de futuro de la siguiente manera. Uno no hay que ser ni mago, no hay que ser ni chamán para adivinarse que el negocio de la medicina va a ser futuro, porque en la actualidad, ¿por qué el negocio de la medicina va a ser futuro? Por la alimentación. Un punto importante es la alimentación. El 80% de la población se enferma por lo que se alimenta, por lo que come. Y eso nos va a llevar a que en futuro nosotros como administradores proyectemos y hagamos proyectos, pero en base a la alimentación. Si yo veo las estadísticas de la INEI, comienzo a ver y voy a ver cómo puedo hacer un proyecto para generar una clínica y que me pueda generar rentabilidad. Sencillo. Te vas al INEI, sacas los datos estadísticos y ves cuáles son las futuras enfermedades que más se van a propagar. Por eso que nosotros vemos en los hospitales, la mayoría vienen a hacerse análisis de sangre. Triglicéridos o colesterol es ya clásico. Eso es eso a todos nos va a agarrar. ¿Por qué? Porque comemos demasiada comida chatarra. Quisiera mencionar un claro ejemplo de esto. Yo trabajé en el año 2014, nosotros tuvimos un convenio con el salud que se llama las IPRES. Bueno, IPRES son todas, ¿no? IPRES pública, privada y mixta, ¿no? Que quiere decir instituciones prestadoras de servicios de salud. En esa oportunidad, yo trabajando saqué los 4 medicamentos más rankeados que tenía, los 4 medicamentos que más salían. Yo me hacía la siguiente pregunta:
¿por qué esos medicamentos tanto salían? ¿Había una bacteria que lo generaba? ¿Había un virus que lo generaba? No. La base era la alimentación. El primero era un medicamento que se llama la hipromelosa, que es una gota oftálmica que lo usan mayormente los de mayor edad, los 60 para arriba la van a usar. O eso es lo que al menos los médicos me dicen, no, porque yo siempre con los galenos comentaba ese tema, y esa la vamos a tener todos. ¿Por qué? Por la vejez. El siguiente tema, el segundo medicamento que más consumíamos ahí, porque era un convenio que teníamos con el salud, era el calcio. Eso, el calcio mayormente es producido por todo lo que es la industria gaseosera. Si nosotros tomamos gaseosa, de hecho ya somos futuros potenciales para consumir calcio a futuro. Bueno, si yo hago un proyecto ahorita la mayoría toma gaseosa, entonces quiere decir que un laboratorio de calcio acá a futuro va a ser un negocio rentable. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas toman gaseosa. El tercer medicamento que era más fuerte para en consumo era la metformina. Ahora, la metformina es otro medicamento que son para los diabéticos. Ahora ustedes preguntarán, ¿pero por qué la metformina pasa a tercer lugar? Por el simple hecho de que somos un país, al menos en el Perú, donde más se consume comida chatarra. Si tú consumes bastante comida chatarra, de hecho que eres un futuro potencial cliente para las clínicas. No sé si hablar eso está mal o está bien, pero yo lo que le digo es la realidad. Y al menos el que le habla mayormente, yo ya veo bastante negocio rentable acá 20, 30 años en el negocio de la salud. No porque las bacterias vayan a venir, o porque el virus vaya a venir, o con un laboratorio implementar, no. El misma enfermedad, nosotros mismos nos implementamos nosotros mismos. Nos las inyectamos, nos las implementamos, y es un negocio redondo para las clínicas. Cabe recalcar también otro tema, me preguntaron una vez también sobre las comidas naturales. Yo veo que todos son buenas, ¿no? No hay ni uno, pero si una persona comienza a comer comida natural, me parece genial, al menos para mí no va a ser negocio. No sé, para las demás personas, ¿no? Para los que vienen en casa naturita y esos temas más, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el tema de la pandemia, nosotros estamos viendo que te está recomendando comer bastante ácido, bastante fruta, ¿no? Una cultura que no lo teníamos, ¿no? No sé si en otros países lo tuvieran, ¿no? Al menos en el Perú, nosotros comemos demasiado carbohidratos, no estamos acostumbrados a una dieta sana, como se dice, ¿no? Yo no estoy en contra de la comida peruana, me parece genial que el Perú tenga renombre a nivel internacional, pero yo también lo hago y también como, pero el problema es que la comida peruana la mayoría es full carbohidratos. Ese es el cimiento para que las futuras generaciones sufran de diabetes. Ese es el asunto que quería acabar. Si tú te alimentas mal, es un buen negocio para las clínicas y para el negocio de la salud. No quisiera decirlo, pero es nuestra realidad. Si tú te alimentas bien, el negocio de la salud va a bajar, y también de los mismos de los laboratorios de los medicamentos. Entonces, en base a eso, un administrador se tiene que proyectar especializado en salud, ¿no? Yo me proyecto de acuerdo a los datos estadísticos que me bota el NI. Si el NI vota tanto, en base a eso hago mis proyecciones. Y el tema del COVID, bueno, ese sí es algo inesperado, es algo que nadie se esperaba, y ahora mayormente, antes de los productos que nunca salían, por ejemplo, ese famoso Polsen que han escuchado, que viene a ser la ivermectina de un laboratorio nacional, antes no salía demasiado, para mí era un medicamento desconocido, y ahora pasó a ser uno de los productos más buscados, igual que la mascarilla acá en la N95, ¿no? Que antes tampoco yo compraba, por ejemplo, 4 cajitas, 5 cajitas, ¿no? Me acuerdo, y ahora se ha escaseado, ¿no? Entonces eso también hay que ver ese tema, y también quiero ver un tema, recalcar que el tema de los EPPs tanto del COVID, el COVID para mí por lo menos lo vamos a tener por lo menos hasta el próximo año. Ahorita van como 300.000 muertos ya en el Perú. Lamentablemente contra la cultura peruana no se puede hacer mucho, ¿no? La gente no se protege. Yo en la clínica, por ejemplo, recibimos todos los días entre 30, 40, 50 pacientes, si no me equivoco, todas las mañanas, y estamos pensando que acá 15 a 30 días más van a comenzar a aumentar, ya que el gobierno declaró casi ya la cuarentena está levantada, y por lo tanto pienso tener más pacientes, ¿no? Pero ya la clínica se ha preparado ya de una vez para recibir a los nuevos pacientes que vienen, ¿no? Así es, profesor. ¿Algún tema más?